Actualidad. CUT. Bienvenidos a Actualidad CUT, el programa de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia que los mantiene informados sobre el acontecer laboral, sindical y social en nuestro país. En su editorial de hoy, el presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, informa sobre los principales temas de interés para los trabajadores. Editorial. Estamos culminando uno de los años más difíciles en la historia reciente de este país. Ha sido un año cruzado por la crisis sanitaria, la enorme crisis económica y todas las consecuencias que cayeron sobre el país, reflejando los 30 desastrosos años de economía neoliberal que le impusieron a este país las élites gobernantes. Se puso a prueba no solo la capacidad de resistencia de nuestra Central Unitaria de Trabajadores y los trabajadores colombianos, se demostró con saciedad cómo este es un país que para tomar sus decisiones económicas depende de lo que le diga el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Organización de Cooperación al Desarrollo Económico. Pero esta CUT valerosamente ha sabido resistir. Así como tuvo el valor de jalonar los procesos de movilizaciones del 19 de noviembre del año 2019, resistimos en medio de la conectividad, resistimos a todas las medidas de este gobierno, quien aprovechándose de la crisis económica, de la emergencia económica, sanitaria y ambiental, legisló como le dio la gana, pero además supimos retornar a las calles sabiamente desde el mes de septiembre y hemos terminado con nuestras acciones del Día de los Derechos Humanos. Anunciadas están la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma pensional, todas en contra del pueblo colombiano, todas en contra de los trabajadores colombianos, todas en contra de los productores nacionales. Y esta central sabremos responder adecuadamente, como estamos respondiendo adecuadamente en este debate del salario mínimo, defendiendo la soberanía nacional, defendiendo la vida, defendiendo la paz, defendiendo la democracia, luchando a fondo por ese pliego de emergencia, reivindicando los 104 puntos planteados el año anterior y defendiendo los 13 ejes. En forma muy unitaria continuaremos avanzando por este camino de la movilización y de la lucha. Desde ya le estamos deseando a todos los colombianos, en medio de las tradiciones religiosas, una feliz Navidad y en medio de las festividades de paso del año 2020 a las gloriosas luchas del 2021, desearles un feliz y próspero año 2021. Un abrazo muy grande desde nuestra central, desde el movimiento sindical, popular, social y político. A propósito de la negociación del salario mínimo que actualmente cursa en la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, el Comando Nacional Unitario, del que hacen parte la CUT, la CTC, la CGT y las confederaciones de pensionados CDP y CPC, participó del panel sobre la valoración de la medición de la productividad, convocado por la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. En este panel participaron destacados economistas que disertaron sobre la situación económica del país y sus preocupaciones. En Actualidad CUT quisimos hacer un especial sobre este trascendental tema, dada la importancia que reviste para los colombianos conocer a profundidad el alcance de las medidas económicas y laborales del gobierno nacional. La CUT ha manifestado su posición de 1 millón de pesos de aumento salarial para el año 2021, más 120.000 de auxilio de transporte. Veamos algunos de los apartes de este importante panel. El DANE lo que está haciendo es presentar la PTF como un producto del residuo de suelo de la función de producción. Ahora, a esto se lo puede criticar desde diferentes partes. Y la primera crítica viene por parte de Anwar Shaikh, un profesor de la New School, que estuvo en Colombia hace no muchos años en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Y el artículo que él escribe se llama The Humbug Production Function. Y humbug es como estafa en español.
¿Qué es lo que él demuestra? Demuestra que la función de producción Cobb-Douglas es el resultado de una transformación algebraica, ¿sí? Sencilla, como lo pueden ver, de la identidad macroeconómica fundamental. ¿Cuál es esta? Que el valor agregado es igual a la suma de los salarios más los beneficios. Y le realiza transformaciones algebraicas, va a llegar eventualmente a una función de producción Cobb-Douglas igual. Este resultado se ha generalizado por parte de los profesores Jesús Felipe y Macombi para diferentes funciones de producción. Creo que lo hacen para la Leontief y había otros intentos por otros lados. O sea, en términos generales, las funciones de producción van a partir en esta primera crítica de una identidad contable fundamental. ¿Sí? Entonces, en realidad, los resultados que vemos desde una función de producción son resultados tautológicos, resultados a los que, si se les quiere atribuir algún carácter lógico, pasan a ser más bien ideológicos, ¿sí? Ideológicos en un sentido peyorativo. ¿Por qué? Porque nada más están ajustando datos, ¿sí? El profesor Shaikh lo que hace, y por eso se llama humbug, es ajustar, o sea, tiene una tabla de Excel grandísima donde llena de datos, de coordenadas, corre una función de producción con esa tabla y le grafica las palabras humbug. Entonces, ¿qué es lo que le muestra ahí? Prácticamente esto, ¿no? Que es una estafa, no se puede decir nada de los rendimientos y no se puede derivar, digamos, ninguna noción lógica a partir de una función de producción. ¿Por qué? Porque no son más que datos ajustados. Hay unos trabajadores que no trabajan una jornada completa, entonces se los reduce todos a una medida homogénea, ¿sí? Nosotros, o por lo menos yo me quedo con el tema de los ocupados, pues lo mismo, porque las horas a veces no son tan fáciles de homogenizar, ¿no? O sea, siempre va a haber ese mismo problema, pero yo creo que ya es una cuestión más libre, ¿no? ¿El salario sube acorde a la productividad? Se plantea que el salario debe subir con la productividad. Si eso fuera cierto, yo mostré cifras hoy de que en Francia, Inglaterra, Italia, Estados Unidos, Chile, esa productividad sigue subiendo por los satélites, por los computadores, por los nuevos materiales, por todo eso, y el salario viene cayendo consistentemente en todo el periodo neoliberal, en todo el mundo. ¿Se puede calcular el salario con la productividad? Y pues la importancia de que los salarios crezcan al ritmo de la productividad laboral es para mantener la distribución del producto entre capital y trabajo. Quiere decir eso que si el salario mínimo creciera con la productividad laboral, algo que no ha hecho pues en las últimas 2 décadas, eso ha significado que el salario mínimo con porcentaje del PIB per cápita ha ido cayendo. O sea, la participación del total del producto de los trabajadores que ganan un salario mínimo ha sido cada vez menor. Entonces, pues esa es la importancia de la productividad laboral. O sea, no solo en términos de que esa es la forma correcta de calcular la productividad, sino también pues para que el salario de los trabajadores crezca en el mismo ritmo que crece la economía y mantengan la participación en el producto. ¿La participación del trabajo ha perdido importancia en el Producto Interno Bruto? Yo considero que es una anormalidad dentro de la política laboral en el país, es cómo la participación del trabajo está perdiendo importancia dentro del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, en 1992, la participación del trabajo era de alrededor del 42%. En el 2000 era del 37%. Los ingresos de los 10 millones de las personas más pobres disminuyó el 6%. El desempleo, que en diciembre del 2019 llegó al 10.5%, que era el desempleo más alto que existía en América Latina. La otra visión que yo la considero que es la visión humanizada, la que debe manejarse, es que
hay un producto en un año dado, un producto. Ese producto, digamos que es el 5%, o sea, el incremento, el aumento del Producto Interno Bruto es del 5%. La suma de los dos factores nos debe dar el crecimiento, nos debe dar el aumento del producto, agregándole, lógicamente, lo que en el cálculo hemos denominado productividad multifactorial. ¿El salario mínimo no es una modificación del sistema económico? El planteamiento oficial de que los aumentos salariales se hagan sobre la base de la inflación y la productividad, dada la debilidad de nuestro aparato productivo, a lo único a lo que lleva es a tratar de recuperar mínimamente pues, la capacidad adquisitiva de un sector de la población, pero no a cuestionar el modelo de desarrollo. Y esa negociación basada en eso parten de criterios ideológicos y teóricos completamente distintos. Y una de las partes, o incluso ambas muchas veces, quieren plantear esto como si fuera una discusión de ciencias exactas. Sí, que si nos ponemos de acuerdo sobre la fórmula exacta y que si el 0,67 o el 0,68 es como un resultado científico que encubre un gran trasfondo ideológico que vela hechos muy protuberantes. Esos elementos de contexto no se pueden olvidar, porque todo lo que ha sido la política neoliberal ha tenido enormes costos y pérdidas para la población, que si estuviéramos en una sociedad decente, tendrían que ser considerados al proyectar nuevos aumentos salariales. Por eso me parece que la posición de las centrales de pedir un aumento bastante por encima de lo que pueden dar los resultados matemáticos cuestionables de productividad y de inflación es una posición que contribuye a promover el debate sobre el papel del trabajo en la sociedad, ¿sí? Y la forma como han venido acorralando al movimiento sindical, reduciéndole sus aspiraciones a un logro de simplemente recuperar los campos pues, perdidos en los últimos años. Importancia de la propuesta de los trabajadores. La propuesta de las centrales se trata de dar capacidad adquisitiva por medio de los salarios y de subsidios para darle vida al círculo virtuoso de la economía. La única forma en que se puede reactivar la economía más rápidamente es dando más ingresos, y la forma es o transfiriendo subsidios o incrementando salarios. Nosotros estamos buscando que se hagan las dos cosas, ¿cierto? Y en ese sentido, porque la propuesta de renta básica precisamente busca eso. Pero aumentando salario es porque precisamente el salario mínimo se aplica totalmente al consumo y a la demanda. Y en ese sentido, creo que la propuesta de las centrales debe fundamentarse en cómo ello contribuye al círculo virtuoso de reactivación de la demanda. No somos competitivos porque tenemos salario mínimo y alto salario mínimo. Entonces, por lo tanto, la solución es desmontes el salario mínimo como institución de asignación de ingresos y dos, bajes el salario. Esa es la propuesta, de alguna manera, que está alrededor de la misión. Por esa razón, tendría entonces que complementarse una propuesta en términos de salario con una propuesta en términos de creación de empleo y de reactivación económica. Los sindicatos proponen 1 millón de pesos de salario mínimo y 120,000 pesos de subsidio de transporte. Habíamos tomado la decisión, y yo lo hemos hecho público, de que nuestra propuesta era de 1 millón de pesos cerrados. Y si nos van a preguntar cómo es que está, podemos decir, una caja negra nos dio ese resultado, listo, y adentro están las fórmulas, tenemos ahí. Bueno, ya veremos cómo se descompondría eso, pero obviamente la argumentación de todo eso está basada en cuestiones sociales y económicas y de desigualdad y de pobreza y de inequidad y de todo lo que existe en el país en este modelo que a veces empobrece más a la población. O sea que la tenemos ahí con 1 millón de pesos de ese salario mínimo para el 21 y 120,000 pesos de subsidio de transporte. ¿Cómo sustentamos nuestra posición?
por eso nosotros estamos hablando de que si cayó el ingreso de la gente, pues que hay que meterle a la gente dinero en el bolsillo, que si cayó la demanda, pues eso se remedia es generando que la gente compre más y eso necesita dinero en el bolsillo de la gente. Caída de los casi 30 billones de pesos en el ingreso en general, los 13 billones en la gente que gana menos. Es decir, tenemos un poco de argumentos, pero es un debate de fondo. Nosotros para la misión de empleo, a la cual nunca fuimos por la expedición del 1174, que comparto todo lo que se ha dicho en contra de ese decreto, pero además es que si así en 2 o 3 semanas se acabe el debate del salario mínimo, este debate sigue, porque el debate de empleo, desempleo, informalidad, formalización del trabajo, economía, nosotros para la misión de empleo hayamos hecho meter una mesa que se llamara modelo de desarrollo, porque es que ellos no quieren hacer ese debate, porque es el debate político de estos últimos 30 años. Las aventuras de Dylan y Equidad. Hola, somos Dylan y Equidad. Acompáñanos en esta aventura laboral y sindical por Colombia. Más jóvenes por salud y trabajo decente. Invita CUT. Hola Dylan, los profesores de Colombia sindicalizados son frecuentemente cuestionados y estigmatizados. Quiero que hablemos sobre ese sector de trabajadores y que veamos las razones por las cuales se deben sindicalizar. Pues Equidad, el magisterio organizado en FECODE, que es su federación, agrupa a más de 300.000 profesores, siendo uno de los sectores sindicalizados más importantes. Pero aunque son trabajadores estatales con algunas garantías laborales, no tienen todo resuelto, más cuando los gobiernos neoliberales de turno se han ocupado de reducir sus derechos y profundizar la crisis en el sistema educativo. Hoy los profesores de Colombia luchan contra la precaria atención de los servicios de salud, contra la lentitud en los procesos de vinculación de nuevos docentes, contra la imposición de currículos, por financiación y adecuada distribución del sistema general de participaciones. Pero sobre todo Equidad. El magisterio lucha por una educación pública de calidad, mayor financiación y contra las políticas que van en contra de los niños y niñas. Por eso los profesores jóvenes y en general todos los que no estén en las filiales de FECODE, porque la defensa de la educación es la más justa de las causas. Más jóvenes por salud y trabajo decente. En el sector estatal y especialmente en el magisterio invitamos a que los jóvenes se sindicalicen, a que participen activamente de las actividades que realizamos en este importante sector para el movimiento sindical colombiano. A partir del decreto 160 tenemos la posibilidad de negociar. No simplemente negociamos reivindicaciones económicas para los maestros. Aquí estamos luchando por una salud, por una educación pública, gratuita, de calidad y financiada por el Estado. Sabemos que las condiciones de salud del magisterio no son las mejores y por eso cada vez que presentamos un pliego de solicitudes al gobierno nacional y a los entes territoriales, estamos exigiendo un sistema de salud digna para cada uno de los maestros, pero también para nuestras familias. Hoy el magisterio cuenta precisamente, producto de la negociación, con facilidades para poder ingresar a cursos de educación superior en el nivel de pregrado y posgrado. También estamos hablando precisamente de que gracias a la negociación hemos logrado que se quede dentro del Plan Nacional de Desarrollo la reforma estructural al Sistema General de Participaciones, exigiendo mayor presupuesto para la educación. Lamentablemente el magisterio hoy está en una estigmatización muy grande por parte del gobierno nacional y de otros actores cómplices de este sector, pero eso no nos rinde precisamente para salir y seguir movilizándonos por la educación del pueblo colombiano, por mejores condiciones laborales para nuestros niños, niñas y adolescentes, pero también por un futuro diferente para nuestro país. A los sindicatos, afíliate ya. Invita la CUT y la FGTB de Bélgica. Mayores informes juventud@cut.org.co, www.cut.org.co. A los sindicatos, afíliate ya. En el marco de las jornadas por la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, el pasado 10 de diciembre, la Central Unitaria de Trabajadores CUT, con el apoyo de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, realizaron una rueda de prensa sobre la solicitud de la central ante la JEP para que abra un macro caso por el genocidio del movimiento sindical. También se realizó un conversatorio
un canto por la vida, la paz y la democracia, que buscaba integrar voces reflexivas y críticas desde el movimiento sindical y social sobre la importancia de los derechos humanos, la grave situación que enfrentan hoy las poblaciones, comunidades, colectivos y líderes sociales y defensores en distintas regiones del país por causa de violaciones sistemáticas de sus derechos. Estas son algunas de las imágenes de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos en la Plaza de Bolívar. Lo fundamental para nosotros es no olvidar, ¿sí?, que todas las víctimas, todos los asesinados, todos los desplazados, todos los estigmatizados, todos los amenazados, todos y todas, de una u otra manera puedan existir una memoria histórica, una memoria colectiva para el pueblo colombiano. Y en ese sentido, en el actual gobierno, que es un gobierno de corte fascista, decirle que el fascismo no pasará, que las víctimas están reclamando verdad, justicia, reparación y no repetición. Hoy en el Día de Conmemoración Internacional de los Derechos Humanos, aquí una vez más estamos rindiendo homenaje a nuestros compañeros y compañeras, maestras y maestros desaparecidos, asesinados. Acá desde 1985 hasta el día de hoy, más de 1.200 maestros y maestras afectados que fueron asesinados y desaparecidos, y que hoy el Estado exigimos que genere políticas de protección a la vida de todas y todos. Ha sido una constante de estos gobiernos la violación de los derechos de los trabajadores, de los derechos del pueblo colombiano. Derechos humanos que tienen que ver hoy con el derecho a un trabajo digno, con el derecho a un salario decente, como lo que está sucediendo en la mesa de negociación, que el gobierno nacional confabulado con todos los empresarios del país están negándole a los trabajadores colombianos ese derecho humano a tener un salario digno de 1 millón de pesos. Por eso, esa es una de las razones por las que estamos hoy aquí. Estamos en pro de los derechos humanos a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su aniversario 72, el 72º aniversario de la Declaración Universal. Sabemos, y no es un secreto para nadie, que se han violado muchos derechos, que hemos presenciado asesinatos que han quedado impunes, entonces pues por eso venimos a apoyar todas las centrales obreras, venimos a apoyar a FECODE, venimos a apoyar a todas las personas que de una u otra manera han sido víctimas. Entonces, pues, a reclamar esa declaración que se hizo en el 48 de los derechos humanos. Estoy acá en nombre de él, exigiendo justicia y exigiéndole al Estado que escuche a los jóvenes. Y también estoy acá en representación de él para que todos los jóvenes tengan esa oportunidad de educación gratuita. Actualidad. CUT. Fuertes, fuertes, sindicatos fuertes, para la garantía de derechos, afíliate. Defendemos la libertad sindical como un derecho humano fundamental. Los sindicatos luchan por nosotros y mejoran nuestras condiciones de vida. Afíliate a tu sindicato. Una invitación de la CUT, Comisiones Obreras y la Fundación Paz y Solidaridad de Cataluña. Mayores informes www.cut.org.co. No lo olvides, cuídate del coronavirus. Sindicatos fuertes. Actualidad. CUT. Y así llegamos al final de Actualidad CUT. Los esperamos el próximo sábado con más noticias del acontecer laboral, sindical y social en nuestro país. La CUT les desea una feliz Navidad y un próspero año 2021 que se proyecta como un periodo de movilizaciones ante la arremetida del gobierno Duque, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional.